y Él ha prometido estar con nosotros. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos ponernos delante de ti, Padre. Queremos suplicarte, Dios, bueno, primero queremos darte las gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros todos los días, Señor, todos los días tú nos muestras tu misericordia, tu provisión, Señor. Nos has mantenido con salud, inclusive algunos hermanos se han enfermado y tú les has ayudado a recuperarse, Padre, pero de todas maneras, todos los creyentes tenemos una salida preciosa, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Así es que sea como nos unimos a lo que dice el Señor, a lo que dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o muramos de Cristo somos. Así es que el gozo no se nos va, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en esta tarde, en esta noche, podamos aprender un poquito más de tu palabra. Ayúdanos a exponer la palabra, ya todo está hecho, solo falta tu bendición, Señor. Cuando tú nos bendices, Señor, si tú bendices lo que yo voy a decir, todos aprendemos, Padre. Si yo no estuviera seguro de que tú nos vas a ayudar en esta noche, no me atreviera a hablar de esto. Pero sé que estás con nosotros y sé que nos vas a bendecir ahora. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han santificado su tiempo para aprender un poquito más de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, estuvimos viendo, vimos hasta el versículo 10 del capítulo 7 y nosotros pudimos ver la tragedia de cualquier persona que procure vivir su cristianismo bajo la ley, ¿verdad? Bajo las normas de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no conduce a la vida. De hecho, el apóstol Pablo habla de la ley como el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque la ley nos vino a identificar a nosotros, oiga bien, nos vino a identificar a nosotros lo que era pecado. Entonces magnificó el pecado porque además le vino el poder de la ley, y entonces eso nos hizo, y dice Pablo, que me engañó y yo morí. Ya vamos a ver eso, pero entonces vemos que la ley bajo ninguna circunstancia, en ningún momento fue dada para que el hombre fuera salvo, sino que por el contrario, eran las normas, era el precepto donde decía que era pecado o que no era pecado. Entonces, es casi imposible para el hombre poder alcanzar salvación. Fíjense que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, quisiera que viéramos ese texto. Bien es cierto, estamos en Romanos, pero quiero comenzar con para que usted le ponga mucha atención del peso de la palabra sobre el pueblo de Israel y sobre todos aquellos que desean seguir viviendo a través de la ley. Dice así, mire, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 8, versículo 1. Solo un versículo vamos a leer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces está ordenándole al pueblo de Israel que pusiese por obra todos los mandamientos que Él le da, ¿verdad? Y la promesa no es la promesa de vida eterna, es la promesa de bendición. Al pueblo de Israel le competía la promesa de tierra. A nosotros no, a nosotros nos da vida eterna, nos da mucha bendición espiritual y también nos da bendiciones materiales. Pero cuando nosotros venimos y tratamos de cumplir la ley, nos damos cuenta que eso nos resulta imposible. Oiga bien, nos resulta imposible y no es la ley la culpable. La ley nunca es el problema. El problema es el ser humano. El problema es nuestra carnalidad. Entonces, lo que debía de traernos vida, supuestamente, según la mente humana, pues nos trajo muerte, ¿verdad? Porque solamente nos señaló la incapacidad humana y no puso bajo ninguna circunstancia, no le dio vida ni poder al hombre, sino que le mostró su debilidad, le mostró su humanidad, su incapacidad de salir de su estado de pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley tuvo el ministerio de la condenación y de la muerte. Ahora quisiéramos que vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 7, y prácticamente aquí vamos a comenzar desde el versículo 10.
Y dice así, Romanos capítulo 7, versículo 10. Recuerda que este es un estudio exegético, es decir, vamos a ir versículo a versículo tratándolo de escudriñar lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en la medida del tiempo que nosotros tenemos ahora. Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, Pablo se dio cuenta, y recuerde que allá en Filipenses él muestra su carta de vida, su hoja de presentación, y él dice que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, y que era en el cumplimiento de la ley, él era irreprensible. Entonces, prácticamente el apóstol Pablo muestra lo que él era en la ley a los ojos de los hombres, pero cuando vino al Señor se dio cuenta que le era imposible a él, bajo cualquier tipo de circunstancia, le era imposible estar unido a Dios porque su pecado no se lo permitía. Entonces se dio cuenta Pablo de que aunque para él era un tesoro, se dio cuenta Pablo que todo lo que para él era una bendición realmente no le daban la respuesta que él quería. Y entonces si seguimos caminando, y fíjense que el versículo 11, después que nosotros leímos acá, que decía, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, el versículo 11 da la respuesta, el por qué. Dice, oiga bien, el versículo 11 dice, estamos Romanos 7:11, porque el pecado, oiga esto, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mire, fíjense que el apóstol Pablo personifica a la ley, personifica el pecado. Y el pecado lo personifica en el tentador, ¿verdad? El tentador allá en el huerto, en Edén, desde el libro de Génesis, le trató de enseñar a Adán y a Eva que ellos podían ser independientes de Dios y tener una vida perfecta y ser igual a Dios. Lo engañó. Y luego, ya en el tiempo de la ley, engañó al hombre haciéndole creer que él podía vivir lejos de Dios y todavía mantener la ley, que fuese suficiente el cumplimiento de la ley, el tratar de cumplir la ley para alcanzar y para poder tener una buena relación con Dios y tener salvación de sus pecados. Pero Pablo se dio cuenta de que no, porque el pecado tenía un poder adicional. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios, por favor. Mire qué cosa. Y aquí en 1 Corintios vemos nosotros por qué el apóstol Pablo dijo que el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Vamos a ir a 1 Corintios 15 y vamos a ver casi los últimos versículos, el versículo 55 en adelante. 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Cómo es que Pablo decía? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Vea lo que dice aquí, por favor. Estamos 1 Corintios 15, versículo 55. Recuerde que este no es un sermón, eso es un estudio bíblico. Y entonces dice, lo tiene ahí, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, y este es el que más me interesa. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Vea por favor lo profundo que es este versículo 55. Dice, ya que el aguijón, es decir, el arma de la muerte, dice aquí, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Entonces Pablo está reconociendo que la muerte se aprovechó del poder que la ley le dio al pecado. Cuando la ley dijo, por ejemplo, la codicia o el robar o el mentir, cualquiera de los mandamientos le dio
el estado de la calidad de delito, entonces de ofensa a Dios. Entonces eso lo magnificó, le dio poder y entonces le dio a la muerte el arma que necesitaba. O sea que el poder ahora, el poder del pecado es la ley. Entonces, cuando alguien está y quiere cumplir perfectamente la ley y quiere sostener que su vida espiritual depende únicamente de su buen comportamiento, este hombre tarde o temprano, o esta persona tarde o temprano, va a encontrar una frustración, porque nadie es capaz de cumplir la ley. Y por eso es que hay cristianos que se conforman con transformarse en buenos cristianos cuando entran a la iglesia, y cuando se van de la iglesia se vuelven a transformar en la persona carnal que verdaderamente son, porque en su corazón basta comportarse bien en la iglesia, basta con cumplir ciertos detalles para yo poder tener una buena vida cristiana. Y Pablo que trató de vivir eso, al final se dijo a sí mismo, y vamos a llegar a ese texto: miserable de mí. Entonces, aquella persona que anda buscando que la ley o el cumplimiento de la ley le va a dar un estatus de vida espiritual, al final se va a sentir miserable, porque nadie lo puede alcanzar. Y mire lo que dice el versículo 57. Estamos en 1 Corintios 15. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es imposible. Pablo determinó eso, y Pablo, imagínense el apóstol Pablo, aquel que escribió prácticamente, no tocando los evangelios, escribió las dos terceras partes del Nuevo Testamento. Fue por quien Dios nos dejó más palabra en el tiempo de la gracia. Entonces, y él hablaba como una persona fuerte, una persona seria. Sin embargo, él se dio cuenta que era imposible cumplir la ley. Ahora, sigamos, por favor. Versículo 12. Entonces dice, el versículo 11 dijo: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Ahora vamos al versículo 12. Vea lo que dice. De manera que la ley, oiga esto, de manera que la ley, a la verdad, dice, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que en la ecuación de la vida eterna, la ley no varía, la ley es santa. El mandamiento dice que es santo, que es justo y que es perfecto. Entonces, en esas partes de la ecuación no cambian. La X es el hombre, la X es la humanidad. ¿Por qué? Porque es dependiendo el hombre como sea, eso es lo que va a intentar alcanzar. Por eso es que la palabra religión viene de religar, es decir, de volverse a ligar, de tratar de unirse. Son los brincos que el hombre da para alcanzar a Dios. Pero nosotros no vivimos una religión, sino que vivimos una fe que nos dio salvación, una fe en Cristo, que es el camino para llegar al Padre, y que él mismo dijo ser el único camino, y que nadie llegaba al Padre sino por él. Así es que, amados hermanos, no se puede, oiga bien, no se puede guardar la ley por más que nosotros querramos. Entonces, Pablo nunca criticó la ley. Oiga esto, por favor, porque esto es bien interesante. Sino que Pablo no dijo que la ley era defectuosa. Pablo dijo que nosotros somos defectuosos. Claro que la ley no era defectuosa, venía de Dios. Claro que la ley es santa, sí es la palabra. Claro que la ley es justa, claro que es justa, aunque los requerimientos son muchos, pero la promesa de bendición son muchísimos. Entonces, no son demasiados en cuanto a la bendición que prometen, pero son imposibles para nosotros. Entonces, amados hermanos, es imposible para nosotros pensar que a través de la ley, a través del portarme bien, a través de hacer buenas obras, yo voy a alcanzar la palabra del Señor. Entonces, Pablo dice que cuando se dio cuenta que la ley lo mató, pudo comprobar que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y es bueno. Pero sin embargo, dice el versículo 13. Vamos al versículo 13, por favor. Recuerde que estamos en Romanos 7. Dice: luego, oiga esto, versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí.
Pablo da la misma respuesta, la de inmediata respuesta. En ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ha escuchado que el coronavirus es sumamente contagioso? Pues el pecado corrompe más. El coronavirus daña los pulmones y alguien que está un poco lesionado de los pulmones, pues se los termina, ¿verdad? Y en cambio, el pecado engaña, y cuando entra y cuando somos partícipes de alguna actividad pecaminosa, va corrompiendo poco a poco nuestra vida. Y por más que usted quiera cumplir la ley, es imposible que usted pueda enmendar ese pecado, pueda remediar ese pecado a través del cumplimiento de la ley. Entonces, amados hermanos, en ninguna manera, dice Pablo, o sea, lo bueno no va a ser muerte para mí, lo bueno es bueno. La muerte la tengo yo adentro por mi naturaleza pecaminosa, y ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, amados hermanos, el problema siempre está en el hombre. No estaba, sino que siempre está en el hombre. El problema nunca está en Dios, el problema nunca está en la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, dice: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uno como muerto, pero vivo para Dios. Y dice el versículo 2, ¿de qué manera lo consigo? No os conforméis a este siglo. Entonces, amados, y al final de ese versículo dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo hasta que usted rinda su carnalidad y haga crecer su vida espiritual, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios es buena. Y es agradable para nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, seguimos en el mismo estilo. Siempre es el hombre el problema. Nunca es la ley. Nunca es la palabra de Dios. Ahora, vámonos al versículo 14, por favor. Dice, oiga esto. Versículo 14, 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire las dos primeras palabras, qué curiosa. Dice, versículo 14, porque sabemos, o sea, está hablando Pablo de un conocimiento general, un conocimiento aceptado por todos, ¿verdad? Es como personas que son practicantes en alguna materia, conocedores de alguna materia. Entonces usted le puede decir, pues sabemos que esto es así, asá, ¿verdad? Y todos lo conocen. Pues le está hablando a personas, amados hermanos, a personas que han intentado como él cumplir la ley, pero hay un problema. El hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, es carnal. Sin embargo, la ley que viene de Dios es espiritual. Entonces no hay manera que se alcance. No hay manera, no se habla el mismo idioma, no se tiene la misma práctica, no hay los mismos deseos. La Biblia dice que no satisfagamos los deseos de la carne porque se oponen a los del espíritu. No se puede. Entonces, tratar de vivir la vida cristiana en la carne es una imposibilidad y es una fuente de frustración y decepción. Por eso es que, hermanos, personas llegan a la iglesia y tratan y a esfuerzo tratan de portarse bien, pero al final se frustran porque quieren hacerlo a la fuerza, quieren hacerlo con esfuerzo, y no se trata de esfuerzo, se trata de rendirse a Dios, de rendirse a Dios. Fíjense que este capítulo 7, y usted lo va viendo cómo Pablo va abriendo su corazón y él mismo se va declarando cada vez más sumido, más preso, cautivo del pecado. Pero sin embargo, el capítulo 7 es el preludio, es la puerta, es la entrada al precioso capítulo 8 que habla de la vida victoriosa en el Espíritu. Y ya vamos a poder ver cómo Pablo va él hablando y hablando de su propia incapacidad. Entonces, amados, fíjense, dice
indica, cuando dice, cuando sabemos, indica algo conocido por todos. Ahora, la ley es espiritual, ¿por qué? Porque fue dada por el Espíritu Santo y es parte de la palabra de Dios. Entonces, es parte de la expresión de las Escrituras. Entonces, nosotros no podemos culpar a la Biblia y pensar, no, es que eso es imposible para nosotros. Sí, si lo hacemos en la carne, si lo hacemos con nuestro esfuerzo. Pero para eso Dios nos ha ayudado. Dice, cuando la Biblia dice, yo soy carnal, no se refiere a esta carne, oiga, a la carne que recubre los huesos, no se refiere a eso, sino que a la vieja mentalidad. La carne es neutro, hermano. No estoy hablando de preferencias sexuales, no. La carne es neutra. La carne usted la puede ocupar para hacer lo bueno y lo puede ocupar para hacer lo malo. La lengua usted lo puede ocupar para decir algo bueno, como también lo puede ocupar para decir algo malo. La carne física no es el problema. La naturaleza, la vieja naturaleza, está en la mente. Y vamos a ver más adelante que Pablo descubre varias leyes, ¿verdad? La ley de la mente, la ley de los miembros, la ley del pecado y la ley de Dios. Entonces, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces vea por favor que el problema es en la mente, nuestro viejo pensamiento que nos lleva a nuestra vieja manera de vivir, lo cual tiene que ser renovado en el espíritu. De otra manera, siempre esa vieja mentalidad y esa vieja naturaleza nos contamina y nos hace permanecer siempre en el pecado. Entonces dijo Pablo en el 14, porque sabemos, oigan, que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Es decir, soy cautivo al pecado. Cuando alguien dice, mira, lo cautivó, ¿verdad? Mira, ella cautivó a ese muchacho, es decir, lo hizo presa de sus encantos. No es algo bueno, no es algo bueno, no. Usted tiene, si se enamora, pero usted tiene que estar bien consciente, ¿verdad? Usted no puede ser preso de nada, de la carne. Usted tiene que entregarle su pensamiento y su vida a Dios para que Él le diga y le enseñe y le dé la fortaleza y la guianza para que haga de su vida la mejor versión que nosotros podemos ser. Entonces, caminemos al versículo 15, por favor. Oiga cómo dice Pablo, y Pablo está hablando, no habla de usted, no habla de mí, habla de sí mismo, pero al hablar de sí mismo, habla de usted y habla de mí. Mire qué cosa, dice, versículo 15, porque lo que hago, oiga esto, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo, oiga bien, está poniendo a la palestra las dos naturalezas. La nueva naturaleza, la que viene de Dios, y la antigua naturaleza, la que viene de Adán. ¿Se recuerda usted cuando hablamos de Adán y del postrer Adán? De Adán que pecó y que nos heredó el pecado, la naturaleza pecaminosa y con él la muerte, y a Cristo, el postrer Adán, que Él nos trasladó su justicia y nos ha dado vida eterna. Uno nos heredó la muerte, otro nos ha dado la vida eterna. Entonces, amados, cuando Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Cuando aquí dice no hago lo que quiero, se está refiriendo a lo que quiere su nueva vida, su vida espiritual. Y dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque hay algo que sí es cierto. Una persona que ha nacido de nuevo no está exento de pecar, ni tampoco se libera de los deseos carnales, sino que en algún momento, amados, en algún momento va a pecar. Entonces, pero el cristiano cuando peca no se siente bien. Tal vez en el momento del éxtasis sí, pero después hay dolor en su corazón, hay arrepentimiento, y por eso tenemos que buscar a Dios para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Pero siempre hay un dolor en el corazón cuando una persona, óigame, cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿verdad? Una persona que está queriendo hacer la voluntad de Dios. Hay cristianos que viven en la carne y que ya se ha hecho, dice la Biblia, Pablo mismo llama a la que tienen la conciencia entenebrecida.
¿verdad? La conciencia insensible, tiene cauterizada la conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué entenebrecida? Porque no logran ver las cosas bien. ¿Por qué cauterizada? Porque cuando se quema usted, ¿verdad? Ya no tiene sentimiento. Entonces la conciencia deja de sentir. ¿Por qué? Porque se acostumbran a vivir así. Y se acostumbran a una doble vida. Y lo que es peor, nuestros hijos nos ven tener esa doble vida. En la iglesia somos gloria a Dios y aleluya. Y en la casa insultamos a la esposa, golpeamos a los hijos. Algunos llegan borrachos, tienen su otro hogar o tienen sus aventuras por ahí. Pero es diácono, es no sé qué, es no sé cuándo. Tienen una doble vida. Y esa es una vida, como Pablo dice, miserable. Óigame, todos tenemos el enfrentamiento de esta nueva y antigua naturaleza. Ahora, la nueva naturaleza es la que heredamos de Adán, la vieja naturaleza. La nueva naturaleza está en usted cuando usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Nace de nuevo, pero este nuevo nacimiento no anula la antigua naturaleza. Y ese es nuestro gran conflicto. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Y eso es bien, esto va unido a la pregunta aquel, ¿y por qué si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, por qué no destruye el mal? ¿Verdad? Si por qué Él permite el mal. Amados hermanos, mire, Dios nos ama tanto y a toda su creación, absolutamente a toda su creación, le dio el libre albedrío. Le dio la posibilidad de tomar decisiones. Inclusive los ángeles, ellos eran mucho más altos espiritualmente a nosotros, pero ellos podían decidir. Y Luzbel, quien antes era Luzbel, después fue Satanás, él hizo pecar a la tercera parte de los ángeles, porque codició el trono de Dios. Entonces él tomó la decisión, lo mismo que los otros ángeles tomaron una decisión. Entonces, ¿por qué Dios no quita el mal? Porque tendría que quitarnos el libre albedrío. Y entonces eso mismo sería malo. ¿Por qué? Porque seríamos como robot. Y Dios desea que nosotros nos decidamos por Él. No sé si me doy a entender, pero Dios desea una creación que le busque y que le adore. Usted puede poner grabar unas voces que le aplauden a usted solo aplaudiéndose y le pone eco para que se oigan bastante, pero no hay nadie aplaudiendo. Entonces Dios quiere que verdaderamente las personas le busquen de corazón. Entonces si Dios nos quita el libre albedrío, nos vuelve robot. Y eso ya sería malo en sí mismo. Entonces, amados hermanos, que no caiga usted en ese enredo mental de muchos. ¿Por qué se mueren los niños si Dios existe? ¿Por qué existe el mal? Porque Dios permite que tomemos decisiones. Entonces, nosotros que estábamos en la antigua naturaleza y recibimos la nueva naturaleza al tener a Cristo en nuestro corazón, siempre tenemos la opción de la decisión, siempre. Entonces, Dios no nos liberó de la influencia de la carne, porque siempre nos dejó el libre albedrío. Pero siempre tenemos abogado en Cristo cada vez que nosotros nos equivoquemos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngala ahí en su teléfono. Recuerde que este es estudio bíblico. Cuando nosotros tenemos estudio bíblico, se permite levantar la mano. Pero como aquí no puedo ver su mano, si usted desea, ponga una pregunta ahí y en la medida que Dios nos permita, pues la vamos a contestar. Entonces, amados hermanos, cuando Pablo dice, yo soy carnal vendido al pecado, está diciendo su mente, ahí residen la nueva y la antigua naturaleza. Ahora vamos estamos en el 15, ¿verdad? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. O sea, Pablo, movido por su nueva naturaleza, quiere hacer lo bueno, pero hace lo malo porque su mala naturaleza, su antigua naturaleza, desea hacer el mal. Entonces, amados hermanos, Pablo experimentó todo esto. Y fíjense que Pablo, podemos notar en su vida, y lo digo así, tratando de explicar esto, Pablo pudo ver en su vida 3 momentos, ¿verdad?
Número uno, en su vida exitosa como fariseo de fariseos, ¿verdad? Cuando él habla del éxito que tuvo en hacer las cosas en su religión y presume con todos y era respetado por todos y era fariseo de fariseo. Esa era el primer tiempo, el fariseo orgulloso y triunfante dentro de su religión. Ahora, la segunda parte comenzó en Damasco. Esto está en el capítulo 9 de Hechos, no lo vamos a buscar. Cuando conoció al Señor Jesucristo. A partir de allí, yo sé que usted conoce la historia, y si no, por favor, búsquela después. En el capítulo 9, Pablo fue derribado, suponemos que de un caballo, y entonces en ese momento escuchó una voz, todos escucharon la voz, pero solo él pudo ver la luz y pudo ver a Jesucristo. Y le dijo, ¿quién eres? Señor. Ya de ahí de un solo al suelo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. A partir de ahí, Pablo comenzó a vivir su segunda etapa de su vida, tratando de vivir un cristianismo de la misma manera que vivió la ley, a través del esfuerzo y del cumplimiento de los preceptos. Y Pablo se dio cuenta que le era imposible. Entonces Pablo se frustró, Pablo se decepcionó. Podemos ver que los primeros días de Pablo fueron llenos de frustración e inclusive Pablo escribe que él estaba enfermo y le pidió a Dios que lo sanara y la Biblia dice que oró 3 veces y a la tercera vez Dios le contestó y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo allí aprendió que esa era la fórmula de su éxito. El aguijón le permitía estar en humildad y estar unido a Cristo. Entonces se rindió a Cristo y a partir de ahí, a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo comenzó a tener una vida victoriosa que usted y yo podemos tener. Pero esa vida victoriosa la vamos a empezar a ver a partir del capítulo 8. Entonces, esos son los 3 momentos de la vida de Pablo. Entonces, sigamos por favor, versículo 16. Dice así, oiga esto, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, el apóstol Pablo está reconociendo que hay pecado en él. Y nunca Pablo acusa la ley. Nunca, Pablo, mire, nunca habla mal de la ley. Al contrario, Pablo honra la ley. Pero se da cuenta que para él le hubiese sido imposible, le era imposible. Él violaba la ley constantemente. Pudo ver Pablo cuando conoció a Cristo, pudo ver su naturaleza carnal. Cuando usted está en la oscuridad, hermano, usted no es capaz de verse. Usted no es capaz de ver a los demás. Cuando estamos en una discoteca, por ejemplo, y todas las luces intermitentes, usted no logra ver bien y a todos los ve bonitos. Y cuando bailan y se mueven, wow, qué bonito está eso. Y de repente, ¡pah!, se encienden las luces. Uy, dice usted, se asusta porque las cosas no son como eran. Entonces Pablo vino a la luz y la luz le mostró la debilidad de él, le mostró su pecado y entonces Pablo se dio cuenta que era imposible y se dio cuenta la ley es buena, el malo soy yo. Ahora vamos al 17, vea lo que dice el versículo 17 por favor. Oiga esto, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no se está desligando de su responsabilidad por el cometimiento de cualquier acción, o sea, de cualquier pecado. Pablo acepta que él es el culpable, pero es que Pablo cuando habla de sí mismo, habla también del yo carnal y del yo espiritual. Entonces, tratando Pablo de hacer lo bueno, se da cuenta que hay algo más difícil para él. Hay algo imposible para él, porque él mismo dijo que él era carnal vendido al pecado. Pablo no era espiritual, no podía ser espiritual porque la fortaleza estaba en su carne y no en su vida espiritual. Más adelante vamos a ver que Pablo se dio cuenta de 2 verdades muy importantes y entre una de las verdades que Pablo se pudo dar cuenta es que la nueva naturaleza no tiene poder.
y que de la antigua naturaleza él solo no se puede liberar. Pastor, ¿cómo así que la nueva naturaleza no tiene poder? No tiene poder. Mire, amado, la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no dice que tiene poder, sino que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que el poder nunca reside en el hombre. Nunca reside en el hombre, siempre reside en Dios. Y en la medida que el hombre busque a Dios y viva su cristianismo en Dios, entonces va a recibir esa vida y va a recibir ese poder que solo Dios sabe dar y le va a permitir tener una vida victoriosa. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, casi al final de su Biblia. Vean lo que dice aquí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice de esta manera, dice, todo aquel, oiga esto, todo aquel que es nacido de Dios, ¿lo tenemos ahí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No se refiere al hombre carnal, se refiere al hombre espiritual puesto por Dios. Si no, este versículo no tendría ninguna aplicación en los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes, más adelante el apóstol Pablo dice que quien dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Si esto se refiriera a que el cristiano no vuelve a pecar y no peca nunca más después que recibió al Señor, este versículo se contrapone al siguiente que habla de que todos pecamos. Pero si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Aquí se refiere a nuestra nueva naturaleza. Y por eso es que nosotros tenemos que buscar los deseos de nuestra nueva naturaleza, que son amor a Dios, amor al Espíritu y sujeción a la palabra del Señor. Ahora, se dio cuenta de que su vieja naturaleza o el pecado que moraba en él, un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo va a aborrecer. Y nunca se va a poder liberar de la presión del pecado. Ahora, vamos al versículo 18, por favor. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Y recuerde que está diciendo yo. Aquí dice mí, o sea, hablando del mismo, dice, versículo 18. Porque yo sé, oiga, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense que hay otra versión que se las voy a leer en este momento. Dice así, pero yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, nuestra débil condición humana quiere hacer lo bueno, pero no puede. Porque aunque usted haga algo bueno, siempre tiene un granito de maldad, un gramo de maldad. Usted dona algo y de repente, a saber para qué lo quieren, esto se lo quieren robar, ¿verdad? Y de cualquier cosa, siempre tenemos pensamientos. Nosotros no podemos evitar que los malos pensamientos vengan a nosotros. ¿Por qué? Porque somos carne, porque tenemos una vieja naturaleza que golpea nuestra mente. Entonces, Pablo aprendió dos cosas de esta lucha, que ya más o menos se las mencioné. Primero, que en él, en su carne, en su mente carnal, en su vieja naturaleza, no había bien. No había nada bueno. Trató de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. Como resultado, cae en un mero activismo que no produce fruto espiritual y nos frustramos. Amados, como pastor me ha tocado ver a muchas personas que llegan a la iglesia en la carne, que sirven en la carne. Y por eso es que en medio ve usted que de repente hay pleitos, hay disensiones, hay problemas, hay chambres. ¿Por qué? Porque llegamos en la carne. ¿Por qué? Porque en mi vida carnal
no está el bien. Así definitivamente. Entonces, Pablo se dio cuenta que no había nada bueno en él. Ahora, quisiera que fuéramos a Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. Espero, amado hermano, que estemos aprendiendo esto. Y hay un par de detallitos más que pues, a menos a mi persona me hicieron pensar muchísimo. Y mire que tenemos tiempos de enseñar esto. Juan capítulo 3, versículo 6, dice de esta manera. Dice, lo que es nacido de la carne, oiga esto, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, es imposible. La ley es espiritual, yo soy carnal. Tengo la ley que me dice qué es lo que tengo que hacer, pero tengo mis deseos carnales que me dicen qué hacer en mi carne. Ahora, leímos ahí mismo en Juan, veamos Juan, por favor. De nuevo, capítulo 3, pero el versículo 9. Juan 3, 9. Mire qué interesante lo que nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 9. Dice de esta manera, 3, 9. Dice, es primera de Juan, primera de Juan. Y ya lo leímos, ¿verdad? Pero volvamos a leer primera de Juan, porque este es de Nicodemo. No, primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Fíjense, amados hermanos, que en la medida que nosotros entendamos estas cosas, en la medida que nosotros vayamos conociendo la voluntad de Dios, cuando vayamos viendo nosotros nuestra propia realidad, oiga bien, nosotros vamos a poder combatir lo que tenemos, lo que llevamos dentro, porque el problema, se los digo, no está afuera, está adentro. Dice 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, el apóstol Pablo le decía en Filipenses, dio un detalle de lo que él era. Y quisiera que fuéramos, por favor, Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4 al 6. Mire qué interesante lo que Pablo dice sobre lo que él verdaderamente era. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero vea lo que dice después, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo se dio cuenta, el Señor le mostró que nada había alcanzado verdaderamente. Todos los conocimientos que él tenía, Dios se lo había permitido tenerlo, pero como los conocía a través de la carne y los meditaba en su mente carnal, él no podía descubrir las grandezas que existían en la palabra del Señor. Entonces, cuando uno vive así, cuando uno desarrolla su vida cristiana en la carne, mis queridos hermanos, lo que hay es frustración. O lo que es peor, pues, nosotros se cauterizan nuestra conciencia. Nuestros hijos se dan cuenta que nosotros nos volvemos nada más en actores espirituales, pero que somos en verdad carnales. Ahí viene el hermano tal, apúrate, pues, a Dios le bendiga, y después de estar diciendo tanta palabra soez. Entonces, y la cuestión es que Dios está a la vista de todo esto. Entonces, no se trata de juzgar a nadie,
Se trata de darse cuenta, amados hermanos, que solos no podemos. Y aquí no importa las reglas de una iglesia, las reglas de un pastor, no importa lo que la gente diga. Y aunque usted diga, mire, pero yo cumplo cada uno de los normamientos, de las normativas que están en los estatutos de la iglesia y que no sé qué. Mire, amados hermanos, no se confunda. Los estatutos de la iglesia no es la palabra del Señor. El pastor no es Jesucristo. Entienda eso, y usted tiene que hacer la diferencia, y sus ojos van a poder ver la verdad y van a poder ser agradables al Señor en todo lo que hacemos cuando usted se rinda verdaderamente al Señor y al Espíritu Santo. Ahora, vamos al versículo 19, por favor. Estamos en Romanos 7, 19. Oiga lo que dice. Porque no hago el bien que quiero, estamos en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y sigue contrastando el apóstol Pablo lo que es en verdad la vida vieja y la nueva vida. Ahora, este versículo y este estudio me ha permitido poder comprender un poquito más. ¿Se recuerda usted que nos enseñaban que nuestras obras van a ser presentadas al Señor y que las coronas y que no sé qué? ¿Usted se recuerda de eso? Pues fíjese que este versículo, cuando Pablo dice, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, hablando de su esfuerzo por vivir la vida cristiana. Entonces quisiera que fuera conmigo a Primera de Corintios, por favor, y veamos verdaderamente qué es lo que se va a quemar. Mire lo que dice, estamos en 1 Corintios 3, versículo 11. Esto es tremendo, porque mucha gente está sirviendo, pues, mucha gente está colaborando, mucha gente está viviendo supuestamente en Cristo, pero más que en Cristo vive en la carne, haciendo las cosas cristianas en la carne. Y amados hermanos, nada de lo que es de la carne va a agradar a Dios, porque dice la Biblia que lo nacido de la carne es. Entonces estamos en 1 Corintios 3, vamos desde el versículo 11 en adelante. Oiga esto. Porque este versículo 11 nos da a entender que habla de personas nacidas de nuevo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento Jesucristo solo lo pueden tener alguien que ha nacido de nuevo. Ahora, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Oiga esto. ¿Cuántas cosas usted ha hecho supuestamente en el Señor? Va a aparecer California allá al cielo. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y bendito sea el Señor por lo que dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, apenitas. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que se va a quemar? ¿Y cómo se va a quemar? ¿Habrá un horno de fuego? No. Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo, ya en su gloria, tiene ojos como de fuego. Entonces, la mirada de Cristo, como lo hace ahora, disipa todo. Disipa todo. Entonces, cuando nosotros vamos con malas intenciones a la iglesia, hoy me la va a pagar el hermano tal. El hermano tal. Vamos en la carne. Y no piense que vamos a tener algún tipo de triunfo en esa actitud. Y fíjense que el apóstol Pablo, pues en esa segunda etapa de su vida, que no sabemos cuánto tiempo pudo durar, y en lo que él se dio cuenta que tenía que vivir en el Espíritu, Pablo tuvo muchas frustraciones. Mire lo que dice el versículo 20 y 21. Vamos a leer los dos versículos de un solo. Dice, y si hago lo que no quiero. Estamos en el capítulo 7, versículos 20 y 21. Ponga atención a esto.
Y si le hago lo que no quiero, está hablando Pablo, lo que hace su antigua naturaleza. Recuerde que todo está en la mente, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley que Pablo descubrió? Que el mal está en mí. No es el pastor. Algunos cómo le echan la culpa a los pastores, amados hermanos. Me voy a desmarcar ahorita y voy a hablar por los pastores. Algunos cómo nos echan la culpa a nosotros. No se siente en la iglesia, no se siente. Usted debería de traer el Espíritu Santo, no llegarlo a buscar a la iglesia. Es que la presencia de Dios, dice en la Biblia, no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo usted no lo va a encontrar a la iglesia, usted lo trae consigo, a menos que no sea creyente. Entonces, si usted no se siente bien, no es por fuera. El Proverbios dice que su deseo busca el que se aparta y se entremete en todo negocio. O sea, que el que se va de la iglesia se va porque quiso. Puede haber algún tipo de excepciones, vamos a decir así, pero muchas veces, amados hermanos, se nos culpan de cosas, se nos achacan a nosotros, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me da un poquito de consuelo? La Biblia dice que hay un pastor de pastores, ese es Jesucristo. Entonces usted me dice, no, es que alguien podrá decir, el liderazgo no es bueno, pero ¿qué mejor liderazgo que Jesucristo? Y de 12 uno le salió malo, ¿ah? No es el liderazgo. No son las condiciones. Óigame, alguien dirá, no, es que si tuviera las condiciones en las que estoy, es imposible. Mire, qué mejores condiciones que la de Adán. Estaba en el huerto en Edén. Un nivel de tierra que nunca se ha podido tener, de naturaleza, que nunca se ha vuelto a poder tener. Entonces, no son las condiciones, no es el liderazgo. Es allá adentro, la carnita que nosotros no logramos controlar. Sigamos, por favor, no se me vaya a enojar. Y entonces dice, veamos el versículo 22. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior, hablando del nuevo nacimiento, hablando de la nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. Mire, solo recuerdo el Salmo donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te complacerá los deseos de tu corazón. Realmente la palabra de Dios tiene mucha bendición, pero en la carne no lo vamos a poder hacer. Porque Pablo dice que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí está hablando en la ley mosaica, en la ley del Antiguo Testamento, el hombre interior, y contrasta de nuevo el hombre exterior y se refiere a la nueva naturaleza. El hombre exterior es la relación de mi antigua naturaleza con lo que yo realizo. Entonces, amados hermanos, en este caminar, el apóstol Pablo encuentra 4 leyes. Ojalá que me esté pudiendo dar a entender. 4 leyes. 2 son objetivas y 2 son subjetivas. Y fíjense que dice Pablo. Pablo habla la ley de Dios. Está hablando el código de Moisés. Encuentra la ley de Moisés. Es exterior. La segunda, la ley del pecado. La ley que la paga del pecado es muerte. La tentación que viene de afuera hacia mí, que revierte después por dentro. Pero ya vamos a ver eso. Entonces vemos cuáles son las 2 leyes externas. La ley de Moisés y la ley del pecado. Ahora, hay las otras 2 subjetivas que trabajan con esto también son estas. La primera, la ley de la mente. Oiga esto, la ley de la mente. Y vamos a leer el versículo 23. Vea por favor, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo dice, la ley de Dios, la ley de mis miembros, que la ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amados hermanos, mire, hay un choque tan grande que es imposible. Es imposible para el hombre poder salir avante. El apóstol Pablo se dio cuenta que en él no había ningún tipo de virtud o habilidad capaz de salir adelante en el cumplimiento de la ley. Y si usted sigue en esa misma manera, mi querido hermano, nos vamos a frustrar. Y el problema es que es necesario tener entusiasmo, tener ánimo y desarrollar el carácter cristiano en nosotros. Porque si bien es cierto, hay que salir a ganar almas, amén. Pero el Señor, la Biblia dice que nosotros vayamos y hagamos discípulos. O sea, la ganada de almas es un mandato. Nos mandan todos a ganar almas. Pero antes de ganar almas dice que hagamos discípulos, nos hagamos discípulos, es decir, que reproduzcamos en nosotros el carácter de Cristo, porque sin carácter no hay posibilidad de que usted pueda desarrollar y llegar a un feliz término cualquier cosa. Entonces, ese carácter carnal que no puede detenerse, que no es capaz de perdonar, que no es capaz de pasar por alto la ofensa, ese necesita ser renovado para que el carácter de Cristo viva en nosotros. Entonces, amados hermanos, como no nos libramos de la antigua naturaleza cuando nosotros recibimos a Cristo, el apóstol Pablo dijo estas tremendas palabras. Versículo 14, mire por favor, mire lo que dice. Mire cómo se llama Pablo a sí mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, cuando dice miserable de mí, expresa el agotamiento que hay en Pablo por querer cumplir la ley. No es que en Pablo ha andado haciendo un montón de cosas malas, no. Pablo se ha visto imposibilitado del cumplimiento perfecto de la ley. Y cuando dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, está haciendo referencia a la costumbre romana de cuando había un asesino y era encontrado infraganti, agarraban el cuerpo del asesinado y se lo ponían en la espalda para que él lo cargara. Imagínense qué situación tan horrenda, andar con el cuerpo muerto por un tiempo en nuestras espaldas. Entonces Pablo dice, miserable de mí, cuando habla de su frustración por no poder hacer lo bueno, y habla de su vieja naturaleza como el hombre carnal que tiene que ir cargando. Y esa es la vida del cristiano, esa es la vida de aquellos que hemos conocido a Cristo, que todavía no hemos buscado verdaderamente y concienzudamente la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso termina este capítulo 7 de la siguiente manera. Dice así, mire. Gracias, oiga bien, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo está hablando aquí de la mente, habla de la nueva naturaleza. Y cuando habla de la carne, siempre habla de la mente, pero en su antigua naturaleza. Entonces, Pablo trata de servir a Dios con la nueva naturaleza, pero encontró que la nueva naturaleza tampoco tiene poder. Pero sí se da cuenta que la carne tiene el poder que la ley le ha dado al pecado. Entonces, solo para que nosotros tengamos un vistazo, mi hermano amado, vamos a ir al capítulo 8. Romanos capítulo 8, y solo para que usted vea la total diferencia que hay en este capítulo 8, que tiene el título ahí, Viviendo en el Espíritu. Oiga esto, después que Pablo ha dicho, miserable de mí, yo le doy gracias a Dios porque ni modo, pues con mi mente, con mi hombre espiritual yo sirvo al Señor y con mi hombre carnal yo sirvo a la ley del pecado. Pero mire cómo comienza, no lo vamos a explicar, solo vamos a leerlo. Versículo 1. Ahora pues, oiga esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga esto, la característica de los que están en Cristo Jesús, de aquellos que buscamos la ayuda de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, hablando de la naturaleza carnal,
sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, hablando la ley, fue imposible para mí porque yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Cambia. Mire, son totalmente diferentes el capítulo 7 y el capítulo 8, pero siempre es necesario, amados hermanos, vivir por un tiempo en el capítulo 7 para darnos cuenta que no podemos. Ahí me da tristeza cuando veo a muchos hermanos, ¿verdad?, que se creen muy espirituales. Y yo me he dado cuenta que cuando una persona entre más espiritual es, más sencillo es. Cuando una persona entre más espiritual es, más servidor es. Cuando una persona entre más espiritual es, más perdona y no toma en cuenta los hechos de otro. Así es que, mi amado hermano, ya no nos esforcemos en la carne. Rindámonos al Señor. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros comencemos a vivir esa vida verdaderamente poderosa. Recuerde, la nueva naturaleza no tiene ningún poder. Todo el poder está en Dios. Y llegamos a Dios a través de Jesucristo. Y nuestra conexión con ellos es el Espíritu Santo. Así que, mi hermano amado, es tiempo de podernos humillar delante de Dios. ¿Usted quiere tener una vida victoriosa? Pues tiene que rendirse al Señor. No se trata del esfuerzo humano. No se trata del esfuerzo humano. Se trata de rendirse. Pastor, mire, yo no puedo dejar de hablar malas palabras. Rinda sus labios al Señor y su lengua al Señor. Me pasó a mí algún tiempo, lo rendimos al Señor. Ahora para decir una mala palabra tengo que pensarla. Y créanme, yo tengo tantas cosas que cambiar. Pero he descubierto, y la Biblia lo enseña, que cuanto más me rindo yo, como dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, porque nos das el secreto de la victoria, Señor. Sabemos que vienen tremendos temas en el capítulo 8, Señor, pero ahora, Padre, te suplicamos que esta luz que nos has dado nos sirva, Padre, para poder alcanzar esa vida victoriosa. Oro por cada persona que ahora está conectada, por cada persona que ha escuchado lo que acabamos de decir, Señor, y por aquellos que lo van a escuchar después, Señor. Que pueda ser, Padre, una guía para saber que podemos ser victoriosos, que podemos caminar y vencer, Señor, la tentación. Gracias, Dios. Ahora, mi amigo, si usted está acá sin Cristo, yo quiero invitarle que en este momento usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Recuerde que sin Cristo usted está en la antigua naturaleza y le es imposible agradar a Dios. Reciba a Cristo en esta noche. Nosotros estamos plenamente convencidos que todo, como dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que repita esta sencilla oración y yo sé y nosotros creemos que hoy usted nacerá de nuevo. Repita esta oración. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted recibió a Cristo, bienvenido a la familia del Señor. Gracias, mis queridos hermanos, en esta noche.